muy útil y pues van a tener una noción más o menos de cómo va a ser el parcial. Entonces, nada, igual si tienen preguntas, ya saben, pueden interrumpirme, por favor, porque a veces no veo las manos levantadas, entonces es mucho más difícil, así que interrúmpanme, o sea, háganlo cuando termine la oración. Y pues al final, si hay más dudas respecto a otros temas o respecto a lo que hayamos visto en la monitoría, me cuentan y las resolvemos con total atención. Entonces, nada, bueno, vamos a empezar. Eh, Vamos a empezar, denme un momento, ya les comparto las diapositivas. Bueno, entonces, por cierto, disculparán, al fondo se escuchará un ruido, en serio lo lamento mucho. Si es muy irruptivo, me dicen y me hago en otro lugar para, pues, para poderles dictar bien la monitoría. Entonces, espérenme un momento. Listo, ya, entonces ahí sí se está viendo, supongo. Sí, creo que sí, sí se está viendo. Ustedes me confirmarán si se está viendo la presentación. Listo. Sí, sí, se está Sí, sí viendo. se ve. Vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Eh, bueno, respecto a la clasificación de sociedades, recuerden que pues esto es muy importante, digamos, clasificar las sociedades porque pues hay distintos regímenes que regulan las distintas sociedades pues, que se pueden hacer en Colombia, dependiendo de las necesidades y dependiendo también un poco de las características de esas sociedades. Entonces vamos a diferenciarlas. Para esta ocasión no voy a hablar de otros criterios de clasificación porque existen otros criterios de clasificación. Por ejemplo, a partir de las contraprestaciones, o sea, de si son sociedades por eh, donde hay acciones, donde hay cuotas, donde hay partes de interés. No vamos a ver otros criterios porque a fin de cuentas creo que todos terminan estando transversalizados en esta clasificación. O sea, básicamente por reducción de materia no los vamos a ver. Entonces vamos a ver primero una clasificación, bueno, un criterio que sirve por lo menos para orientarse respecto a los tipos de sociedades. Es un primer criterio de clasificación y es las sociedades de personas y de capital. Entendiendo eso, vamos a entender mucho más la naturaleza de las demás sociedades que vamos a ver en la clasificación general. Que esa clasificación general básicamente va a estar muy relacionada con el régimen de responsabilidad. Entonces, vamos a ver primero las sociedades de personas y de capital. Bueno, como ustedes ya más o menos tienen una idea, las sociedades de personas son aquellas sociedades que se constituyen con la idea primero de atraer más financiamiento, es decir, ya que tenemos en cuenta que en las sociedades de personas el régimen de responsabilidad es solidario e ilimitado, pero subsidiario, o sea, es muy importante que tengan esa palabra subsidiaria muy en cuenta, como la responsabilidad es solidaria e ilimitada, evidentemente van a ser sociedades mucho más atractivas para opciones de financiamiento con bancos, o sea, en el mercado de intermediación, ¿no? Cuando accedemos a un crédito bancario, etcétera. Estas sociedades son mucho más atractivas para ellos, porque evidentemente en la cabeza del banco va a estar que en esa sociedad
en caso de que la sociedad no tenga patrimonio para pagar, los socios van a responder por las obligaciones que no alcancen a pagarse con la bolsita del patrimonio. Recordemos que la sociedad es una persona jurídica aparte de sus socios, por lo menos como regla general, ¿no? Eh, entonces, pues tiene su propio patrimonio. Y esto tiene mucho sentido y está muy relacionado con lo que decíamos desde el inicio de las clases. La idea de que se constituya una persona jurídica que proteja el bolsillo de los socios, pues va a incentivar a las personas a crear empresas, ¿no? Eso es un pequeño paréntesis. Pero como les estaba diciendo, van a traer más financiamiento porque una de las cosas es que la responsabilidad le sirve más y le conviene más a los bancos y a las opciones de financiamiento. Ahora bien, frente a la administración como regla general en las sociedades de personas va a estar en cabeza de los mismos socios. Por eso es que, pues, usualmente no se delega, pues hay algunas sociedades mixtas, como las sociedades en comandita, que ya las veremos, donde se delega esa función a otros, digamos, a unos administradores, etcétera. Pero como regla general, la administración va a estar en cabeza de los socios. Lo que les digo, se puede delegar a un tercero, pero para delegar a ese tercero se tiene que estipular, pero no es tan común. Y de hecho las personas usualmente que apuntan a este tipo de sociedades lo hacen con la idea de que pues ellos mismos van a administrar y que no van a tener este conflicto, estos conflictos de mandato, de intereses del administrador versus los intereses de la sociedad, que es muy común y pues lo veíamos en el análisis económico del derecho societario, pero es eso, básicamente. Ahora, un tercer punto, la participación. La participación va a ser por partes de interés que no tienen vocación de circulación. Hagan de cuenta que las partes de interés son como las acciones, pero de las sociedades de personas. Como esa partecita que me corresponde de la sociedad. Que en últimas, en las sociedades de personas, va a corresponder casi que a un voto en la asamblea de socios, ¿no? O en la junta directiva. Entonces, básicamente es eso. Todos los socios tienen un mismo número de acciones que en este caso, cuando se trata de sociedades de personas, les llamamos partes de interés. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Usualmente no tienen vocación de circulación y como lo veremos, o como ya algunos de ustedes tendrán una idea, pues para que circulen, tendremos que requerir de la unanimidad de todos los socios para que eso pase. Y esto tiene una razón de ser, y es que si tenemos en cuenta que digamos, la responsabilidad es compartida, solidaria e ilimitada, evidentemente nos va a preocupar quién es el que va a compartir responsabilidad conmigo, ¿no? Entonces, esa es la razón detrás de eso. Entonces, bueno, eso por ese lado. Ahora, esto está digamos, el tema de la votación está muy relacionado con la participación, y es que todos los socios tienen un voto de igual fuerza. Justamente como todos tienen la administración compartida y todos comparten la misma responsabilidad solidaria e ilimitada, pues en ese sentido es sensato que los votos tengan igual fuerza, ¿sí? Es importante decir que también en caso, o sea, incluso es muy importante tener en cuenta este concepto de responsabilidad subsidiaria antes de que sigamos avanzando, por lo que les decía, básicamente uno cuando se imagina que digamos que los socios tienen responsabilidad solidaria e ilimitada, no quiere decir que ellos les toque pagar directamente de su bolsillo desde un inicio, sino que en caso de que se acaben los bienes, digamos, digamos la empresa o la sociedad está en una situación de cesación de pagos, o bueno, mejor dicho, donde tienen que pagar deudas laborales, tributarias, etcétera. En ese caso,
cogemos lo que está en la bolsa del patrimonio de la sociedad primero. Ya si no queda nada más, ahí sí entra la responsabilidad. Es importante que lo tengan muy claro, pues porque no sé si ustedes se acuerdan, pero en las sociedades de hecho y en las sociedades irregulares, básicamente ahí la responsabilidad es directa, no es subsidiaria. Ya ahorita lo veremos, pero es básicamente directa porque es como si no se hubiera constituido una persona jurídica por aparte, sino que simplemente hubiera sido como un contrato de asociación, donde no se forma ni una persona jurídica aparte, ni un patrimonio aparte. Entonces, eso es importante. Básicamente, lo de la responsabilidad subsidiaria, porque siempre que hablemos de sociedades legalmente constituidas, vamos a hablar, pues, cuando hablemos de responsabilidad ilimitada y solidaria, es porque es subsidiaria, ¿vale? Como regla general. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o todo ha quedado claro respecto a las sociedades de personas. Está claro. Vale, vale, perfecto, gracias. Entonces, ahora vamos a hablar de las sociedades de capital. A diferencia de las sociedades de personas, las sociedades de capital se caracterizan por atraer más inversión, ya no financiamiento, o sea, sino inversión, que son cosas distintas, porque ustedes saben, el financiamiento por un lado, como lo decíamos ahorita, es básicamente acudir al mercado, digamos, financiero, para sacar créditos, préstamos, etcétera. En cambio, la inversión es básicamente acudir al mercado de capitales, es decir, atraer inversores que puedan comprar partecitas de nuestra compañía y pues básicamente eso, que es también una opción de ganar recursos. Pues tanto el financiamiento como la inversión tienen sus pros y sus contras. Pero bueno, atraen más inversores que están dispuestos a aceptar riesgos, pero y a contribuir a la sociedad, pero pues a cambio o con la esperanza de obtener unas utilidades, ¿no? Entonces, ahí básicamente, como ahorita lo veremos en el mercado de capitales, ya ahorita explicaré eso, las compañías en las sociedades de capital básicamente consiguen los recursos directamente de los inversionistas. No tienen que acudir a un banco con un préstamo ni nada. Pero bueno, esto ya ahorita, igual ustedes ya tienen una idea de cómo funciona esto. Bueno, vamos a hablar de las características rápidamente. Frente a la administración, es importante decir que el control es delegado. Básicamente, se inviste esa función en un administrador por aparte. Y usualmente ese administrador no tiene, o sea, en caso de que la sociedad no tenga más para pagar, el administrador no cumple ningún papel, digamos, en principio, como de responsabilidad en ese sentido, ¿no? Obviamente los administradores tienen un régimen de responsabilidad, pero por otras cosas, no, ellos, o sea, es decir, ellos no responden como si responden los administradores en las sociedades de personas. Aquí los administradores simplemente cumplen un rol de administración que está desprovista y se desentiende un poquito también del tema de la responsabilidad patrimonial de la sociedad. Entonces aquí los administradores están un poco, o sea, aunque ellos dirijan las decisiones de la compañía, en últimas ellos no tienen una responsabilidad patrimonial, como ahorita lo habíamos hablado en las sociedades de personas. Pero bueno, básicamente es eso, el control es delegado a un tercero, y este puede ser removido. Básicamente es eso. Realmente la diferencia respecto a las sociedades de personas es que en las sociedades de personas el control es casi ejercido por los mismos socios. ¿Vale? Eso es lo primero. Ahora, la responsabilidad. El régimen de responsabilidad
básicamente es un régimen de responsabilidad limitado, es decir, donde los socios, en caso de que la sociedad, la bolsita de la sociedad no tenga más para pagar, pues ellos no tendrán que pagar. Ya, o sea, lo que se pagó con la bolsita de la sociedad, pues ya se pagó, pero nosotros no respondemos de nuestro bolsillo, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. Ahora, la participación es por medio de acciones. A diferencia de las partes de interés o cuotas, las acciones sí tienen vocación de circulación. Por eso no se requiere hacer tanto trámite para transferir acciones, ¿vale? Simplemente tienen vocación de circulación, son fácilmente transferibles y ya, básicamente es eso. Ahora, la votación, como una cuarta característica, consta básicamente en que a mayor cantidad de acciones se va a tener más peso en la compañía. Ya no va a ser como en las sociedades de personas, donde en principio, bueno, donde generalmente los socios tenían la misma participación, donde todos tienen una partecita, un voto y ya, todos por igual. Aquí no, aquí el que más pague y el que más compre acciones, pues va a tener más peso en la compañía, en principio, ¿vale? Ahora, una quinta característica es la transferencia y es lo que les decía ahorita. Tienen vocación de transferencia de una forma mucho más ágil, entonces es básicamente eso. Y vean que las sociedades de capital, aquí ya se los digo como un comentario muy mío, eh, es que, bueno, las sociedades de capital son muy importantes en un país porque las sociedades de capital permiten que las empresas puedan crecer de una forma mucho mejor que si accedieran a opciones de financiamiento. ¿Por qué? Pues básicamente porque no van a tener en la cabeza que tienen deudas, que ese crecimiento va a estar ahí amarrado a unas deudas con el banco, sino que van a permitir la participación de otras personas en su compañía, personas que inviertan y aporten dinero, aporten a la sociedad y pues evidentemente las empresas van a crecer mucho más fácil a través de la inversión y por eso las sociedades de capital son tan importantes. Ya, básicamente es eso. No sé, igual si algo no ha quedado claro, ya saben, pueden abrir su micrófono y me dicen, ¿vale? Entonces, es eso. Antes de compartirles la clasificación general del Código de Comercio, les quiero mostrar rápidamente la diferencia, mejor dicho, que hablemos un poquito, muy rápidamente, de las sociedades de hecho y las sociedades irregulares. Porque es importante repasarlo, muy importante porque eso también sale en el parcial, pero lo tengo en otras diapositivas. Espérenme, ya se las comparto. Listo. Entonces, es solamente para que se guíen. Realmente no necesito que, digamos, en este momento se guíen solamente por las diapositivas, sino a partir de lo que les voy a decir. Y ya, espérenme un momento. No es más,
Hagamos, espérenme un momento. Mm, sí, bueno, no, sí, les voy a compartir estas diapositivas rápidamente. Es que la... Oiga. Bueno, entonces, la sociedad, vamos a hablar de las sociedades de hecho y las sociedades irregulares. Eh, Porque esta es otra clasificación, que es la clasificación de las sociedades según su formación. Entonces hablamos de las sociedades regulares, de hecho, e irregulares. Esto es importante y prefiero no omitirlo porque vamos a ver más adelante las condiciones de validez y eso va a estar muy relacionado con esto también. Entonces, las sociedades regulares básicamente son sociedades que se celebran con los requisitos esenciales, con los requisitos legales y pues sí, o sea, como las leyes lo prescriben. Las sociedades regulares tienen la característica de que forman una persona jurídica aparte de sus socios, es decir, se cumple la regla general de las sociedades, ¿no? Que es constituir una persona jurídica con un patrimonio propio aparte de los socios. Eh, para que se constituya una sociedad regular, pues ya saben, o sea, es muy importante cumplir dos cosas, los elementos esenciales del contrato de sociedad y los elementos y los requisitos legales. Esas dos cosas principalmente. ¿Alguien me quiere decir cuáles son los elementos esenciales del contrato de sociedad? Creo que era pluralidad de socios, el aporte, eh, no me acuerdo los otros. Vale, muy, muy bien. Ya dijiste los dos primeros. Ahora falta uno más. ¿Quién se acuerda del otro? Las utilidades. Perfecto, perfecto. Esos son los requisitos, bueno, los elementos esenciales del contrato de sociedad. Muy bien. Ya lo del animus societatis no es, pues ya lo discutimos con el doctor, no, digamos, no es un requisito, digo, un elemento que nos guste tener en cuenta porque siempre este elemento básicamente se asocia más a una condición de validez de que haya habido consentimiento. Pero bueno, no importa. Son esos tres. Y si se cumplen esos tres elementos esenciales y además se cumplen los requisitos legales, que es que se haga por escritura pública y registro en la Cámara de Comercio, se va a constituir una sociedad regular. Una sociedad que tiene como efecto constituir una persona jurídica aparte, ¿vale? De sus socios individualmente considerados, ¿vale? Es básicamente eso. Hay una excepción y es que la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada, no requiere escritura pública. No se, o sea, se puede por documento privado. Esto tiene unas razones de índole económico, también jurídico, pero pues no las vamos a ahondar aquí. Lo importante es saber que esa es una excepción como al cumplimiento de esos requisitos legales y además al elemento de la pluralidad en determinados casos, porque la sociedad por acciones simplificadas se puede constituir con mínimo un socio, ¿vale? Pero es una excepción y no deja de ser una sociedad regular, ¿vale? Ya ahorita la veremos en detalle. Ahora, las sociedades de hecho. Las sociedades de hecho, como yo les decía ahorita, es cuando no, perdón, aquí esto está, es celebración del contrato sin el cumplimiento, perdón, se me fue la preposición ahí mal, denme un momento, sin, ya, perdón, ya. Listo. Es cuando se celebra el contrato de sociedad
sin el cumplimiento de los requisitos, bueno, de los elementos esenciales, como ya lo habíamos dicho, son esos tres: pluralidad de socios, aportes y utilidades. ¿Cuál es la consecuencia de que eso no se haga así? Que no se cumpla alguno de los elementos esenciales. Por ejemplo, cuando se prive de utilidades a uno de los socios, que de hecho eso tiene también una consecuencia, esa cláusula es ineficaz, pero si se priva de utilidades a uno de los socios o no hay pluralidad en una sociedad anónima, o sea, excluyamos de ahí la SAS, porque ya sabemos que se puede constituir con un socio, solo un socio, no hay pluralidad. Cuando no pasa ese tipo de cosas, ¿qué es lo que pasa? La consecuencia es que no se va a formar una persona jurídica aparte de sus socios individualmente considerados, sino que la responsabilidad aquí sí va a ser solidaria, ilimitada y directa, ya no es subsidiaria. Como yo les decía ahorita, la como regla general, cuando hablamos de responsabilidad solidaria e ilimitada en las sociedades regularmente constituidas, pues estamos hablando de una responsabilidad subsidiaria. Aquí hablamos ya de una responsabilidad directa. Es como si no hubiera una persona jurídica aparte, sino que respondieran los socios individualmente, como si no existiera esa ficción jurídica, esa persona jurídica, ¿vale? Y ya, básicamente es eso. Entonces, eso es. Ahora, las sociedades irregulares, que son la tercera categoría, básicamente son sociedades que no cumplen con los requisitos legales, que ya sabemos, es que se constituyan por escritura pública y por registro en la Cámara de Comercio. Recordemos, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, muy, muy importante. El contrato de sociedad es solemne. Pero ustedes se preguntarán, entonces, si es consensual, qué pena. Es consensual. Entonces ahí ustedes se preguntarán por qué si es consensual hay que hacer escritura pública y por qué hay que hacer registro en la Cámara de Comercio. La respuesta es muy sencilla y de hecho la da Néstor Humberto Martínez, curiosamente, y él dice que la razón de eso es que recordemos que los contratos consensuales es igual a libertad de formas para pactar el consentimiento, ¿sí? Libertad de formas para hacer el contrato. Entonces, pues eso como primera medida. Sin embargo, ahora, ¿por qué se tiene que hacer escritura pública? La escritura pública no es un requisito de existencia. O sea, básicamente la escritura pública solamente sirve como un medio probatorio de que esa sociedad existe. Pero es importante, es un requisito que establece la ley, pero eso no hace que deje de ser un contrato consensual, ¿vale? Sigue habiendo libertad de formas para hacerlo, simplemente que se tienen que cumplir esos requisitos legales. Porque si no o sea, si fuera un contrato solemne por el hecho de hacer escritura pública, básicamente, si no se hiciera por escritura pública, no existiría. Es decir, no sería ni siquiera una sociedad irregular. Que las sociedades irregulares tienen el mismo régimen de las sociedades de hecho, o sea que tienen responsabilidad directa, ilimitada y solidaria, pero igualmente se entienden como sociedades. Pero igualmente vean que aquí, aunque no se cumpla la escritura, o sea, digamos, si no se hiciera la escritura pública, eso no afecta la existencia, sino simplemente, pues, digamos que sí genera unas consecuencias, que es, por ejemplo, que la responsabilidad sea directa por parte de los socios, ¿no? Pero, ¿a qué quiero ir con esto? A que no hay que dejar de pensar y no hay que dejar de tener en cuenta que las sociedades irregulares
mejor dicho, que las sociedades, el contrato de sociedad en general es un contrato consensual, es decir, que tiene libertad de formas, no tiene imperatividad de formas, que es lo contrario, que esos son los contratos solemnes, que la ley establece unas formas para hacer ese contrato, ¿vale? Por ejemplo, que se le vea escritura pública, etcétera, con el registro en tal y tal, ¿sí? Aquí lo que pasa es que aunque hayan unos requisitos, esos requisitos no son para hacer el contrato. O sea, el contrato no se tiene que hacer eh, mediante una imperatividad de formas. El contrato se puede hacer de cualquier forma. Sin embargo, hay que hacer escritura pública y hay que registrarlo en la Cámara de Comercio. Ahora, el registro en la Cámara de Comercio es simplemente para hacer como un requisito de publicidad, ¿vale? Entonces no son requisitos esenciales del contrato, porque los únicos requisitos esenciales es que haya pluralidad, aportes y utilidades. Bueno, espérenme un momentito, ya vengo, no me demoro 30 segundos, espérenme un momento ya. Listo, ya volví. Entonces, para dejar esto muy claro, por favor, o sea, máxima atención. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se dice que aunque haya escritura pública, eso no significa que el contrato deje de ser consensual? Es decir, reformulemos la pregunta. ¿Por qué si el contrato es consensual hay que hacer escritura pública? La respuesta es simple. La escritura pública no es una formalidad que apunte a la celebración o perfeccionamiento del contrato. Básicamente es una condición de autenticidad eh, y que permite al ordenamiento tipificar ese contrato como un contrato de sociedad para todos sus efectos. Pero vean que incluso si no se hace escritura pública, el contrato, o sea, si se hace el contrato con los elementos esenciales,
comienza a producir efectos. O sea, es decir, se perfecciona. El hecho de que no haya escritura pública no significa que no se haya perfeccionado, porque por eso les estoy diciendo, la escritura pública no determina el perfeccionamiento del contrato y tampoco es un requisito para la celebración del contrato, ¿vale? Es básicamente eso. Entonces ya, no sé, es realmente eso. Y de hecho vean lo interesante. Pasa algo muy similar, aquí haciendo un pequeño paréntesis, pasa algo muy similar con la compra-venta de bienes muebles sometidos a registro como los vehículos. Porque en ese caso, pues se ha dicho que la compraventa de bienes muebles es consensual. Sin embargo, la ley establece que se necesita eh, hacer, o sea, la ley también pone unos requisitos, pero eso no hace que el contrato deje de ser consensual, simplemente que esos requisitos obedecen a unas razones de otra índole, de autenticación, de incluso de registro, lo que sea. Es básicamente eso. Entonces, ya, eso por un lado. No sé si, o sea, si quedó claro porque el contrato de sociedad es consensual, a pesar de que se necesite escritura pública. Si quedó claro. Si no quedó claro, me pueden decir, sin ningún problema. No sé, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Sí les quedó claro? Sí, sí está claro. Vale, vale. Perfecto. Muy bien, muy bien. Sí, porque eso a veces es un poco, digamos, a veces la gente se confunde y dice, uy, pero ¿por qué hay que hacer escritura pública si el contrato es consensual? Y ya, básicamente la respuesta es porque es que la escritura pública no es un requisito para perfeccionar el contrato. En cambio, en una compra-venta de bienes inmuebles, que si es un contrato consensual, si es un contrato solemne, que tiene una imperatividad de formas, para que se perfeccione el contrato y produzca efectos jurídicos, se requiere hacer la escritura pública. Pero con un contrato de sociedad que es consensual, produce efectos incluso sin escritura pública, ¿vale? Ya, es eso. Listo. Ahora bueno, esperen, yo qué más les iba a decir respecto a esto. No, ya terminamos esta parte y vamos a la parte final de la monitoría, que es lo que tiene que ver con los elementos de validez y el mercado de capitales, que eso es bien divertido. Espérenme un momento, ya les comparto las diapositivas. Bueno, a ver. No, bueno. Listo, ya los encontré de nuevo. Espérenme un momento. Vale, entonces sigamos. Bueno, nos falta todavía clasificación de sociedades por responsabilidad. Pero igual este es casi
el último segmento de la monitoría, junto con elementos de validez, así que no se preocupen. Vale, es muy importante tener en cuenta la diferenciación aquí entre sociedades de capital y sociedades de personas. Las sociedades, vamos a empezar por las de izquierda a derecha, es decir, desde las sociedades que más rasgos tienen de las sociedades de personas a las que más tienen rasgos de las sociedades de capital, que son los dos extremos opuestos, ¿no? Entonces vamos a hacer una línea mental porque va de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces, las sociedades colectivas. Vamos a hablar primero de las sociedades colectivas. Las sociedades colectivas es el más claro ejemplo de las sociedades de personas. Realmente representan lo que es una sociedad de personas porque la responsabilidad es subsidiaria, es ilimitada y es solidaria. La administración la comparten todos los socios en principio y pues básicamente es esto. Son sociedades usualmente que se constituyen para asuntos familiares, etcétera. Y ya, realmente es eso. El régimen de responsabilidad es ilimitado, subsidiario y solidario. Esas tres palabras. Eso es lo importante de las sociedades colectivas. Ahora, respecto a las sociedades en comandita simple, que son ese siguiente paso a la digamos, ese siguiente paso en la línea, las sociedades en comandita simple tienen dos tipos de socios, o pues sí, o sea, dos tipos de miembros. Es una sociedad mixta. Por eso se le llama una sociedad mixta, porque por un lado tiene los socios gestores y por otro lado los socios comanditarios. Los socios gestores son los que hacen digamos, son los que son los que llevan a cabo la administración. Por ende, tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Esas tres palabritas. Además, tienen derechos sobre la administración de la misma manera, ilimitados. ¿Vale? Ellos son los administradores de la sociedad. Por otro lado, tenemos aquí una segunda categoría y son los socios comanditarios. Los socios comanditarios básicamente hacen las veces de socios o accionistas, ¿sí? Los que aportan, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto? Que ellos tienen responsabilidad limitada, sin embargo, tienen tres excepciones. Y esas tres excepciones son las obligaciones tributarias, las laborales y las aduaneras. En esas tres excepciones sí responden de forma ilimitada y solidaria, ¿vale? Pero recordemos, siempre hablamos de responsabilidad subsidiaria. Esto es en el caso en el que la sociedad, la bolsita de la sociedad, no tenga para pagar las obligaciones debidas. En ese caso, pues si no tiene para pagar y hay obligaciones de cualquiera de esta índole, de estas índoles, en ese caso ellos sí tienen que pagar de su bolsillo, ¿vale? Y por eso, eso está muy relacionado al hecho de que a las sociedades en comandita simple se les aplica en todo lo no regulado el régimen de las sociedades de responsabilidad limitada, que tienen este mismo esquema. Un esquema de responsabilidad limitada por parte de los socios, pero con tres excepciones. Entonces es básicamente eso. Ahora, la diferencia entre... Bueno, ahora vamos a hablar de la comandita por acciones. Aquí puse una T, era una D. Comandita por acciones. Es exactamente lo mismo, pero con dos diferencias. La primera diferencia
es que los socios comanditarios tienen responsabilidad limitada absoluta, ¿vale? Y la segunda diferencia es que en todo lo no regulado se les aplica el régimen de la sociedad anónima, de las sociedades anónimas, que recordemos, está muy relacionado con esto. Es responsabilidad limitada de forma absoluta. Obviamente, eso tiene unas excepciones que más adelante en las clases las verán, pero es importante tener eso en cuenta. Entonces, esa es la diferencia entre la comandita simple y la comandita por acciones, el régimen de responsabilidad. Esa es la principal diferencia, ¿vale? No sé si todo ha quedado claro, ¿tienen alguna pregunta? O sea, para seguir avanzando. ¿Cómo vamos? Sí, todo ha quedado muy claro. Todo claro. Vale, vale, Claro. perfecto. Em, ya, denme un momento. Ya. Y por último, una diferencia adicional es que las sociedades en comandita simple tienen, o sea, tienen cuotas y las sociedades en comandita por acciones tienen acciones. Entonces ustedes, ya con lo que hemos visto ahorita, saben que la consecuencia práctica de eso es que las acciones tienen vocación de transferibilidad, de transferencia y de transmisibilidad. En cambio, las cuotas usualmente es a través de una sesión, requieren más requisitos, ¿sí? Entonces vean cómo todo esto es armónico, porque empezamos en este lado izquierdo, las que más se acercan a las sociedades de personas y las que menos se van pareciendo y más bien van pareciendo más a las sociedades por acciones. Las sociedades de capital, perdón. Las sociedades de capital. Entonces, básicamente, aquí en las colectivas hay partes de interés, aquí en las de comandita simple hay cuotas, y aquí en las de comandita por acciones hay acciones, ¿vale? Eso. Ahora, sigamos. Ya yendo más hacia el otro extremo, tenemos las sociedades de responsabilidad limitada, que el régimen de responsabilidad es el siguiente. Los socios tienen responsabilidad limitada, pero con tres excepciones, que son cuando haya obligaciones tributarias, aduaneras, laborales, y que la sociedad no tenga patrimonio para pagar, ¿sí? Es más, sí. En ese caso, hagamos de cuenta que la bolsa de patrimonio y los bienes de la sociedad ya no alcanzan para pagar esas obligaciones. En ese caso, estos socios responderán de su bolsillo. Aquí vean lo interesante, vean que en las sociedades de responsabilidad limitada, los mismos socios pueden encargarse de la administración. Es muy interesante eso, saberlo, porque pues ellos mismos pueden ser socios y administradores. Eso sería la sociedad de responsabilidad limitada. La transferencia es a través de cuotas. No son las acciones, que es el extremo de transferencia y transmisibilidad, pero tampoco son las partes de interés, que son las partecitas que son bien difíciles de transferir, casi imposible. Pero pues son cuotas que están en el intermedio, que pues sí se pueden transferir, pero tienen requisitos. Ahora, hablemos de las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas son la sociedad de capital por excelencia, o sea, el extremo de este lado, y es que la responsabilidad en las sociedades anónimas es absolutamente limitada. La administración se tiene que delegar
mínimo a tres socios, a tres personas, perdón. La administración se delega mínimo a tres personas y pues aquí los administradores se desentienden de la responsabilidad patrimonial en principio, ¿vale? Aquí los que tienen que ver con el régimen de responsabilidad son los socios, ¿vale? Aquí, ya como lo estaba diciendo, tienen responsabilidad limitada de forma absoluta. Entonces, si se acaba el patrimonio de la sociedad, los socios no tienen que pagar de su bolsillo. Pero, como ya les he venido diciendo, esto tiene excepciones que las verán más adelante. Por ejemplo, la denominada pérdida de la investigación. Sí, la pérdida del velo corporativo, que básicamente es cuando, no sé si ustedes en Comercial General vieron el caso de la sociedad, de la... espérenme. ¿Cómo se llamaba esto? Se me fue el nombre de la sociedad. Espérenme, la miro rápido porque no puede ser. Ya me acordé. Listo, la flota mercante Gran Colombiana. Lo que pasa es que en ese caso, pues la sociedad se queda sin patrimonio, pero resulta que hay unas situaciones en donde incluso las sociedades anónimas o sea, se levanta este escudito que los protege y ellos van a responder, digamos, cuando haya fraude, cuando se configuren algunas causales que agraven las condiciones de forma dolosa, las condiciones de los acreedores, por ejemplo. Entonces, es un caso que ya verán más adelante, que es el levantamiento del velo corporativo, o el desconocimiento de la personalidad jurídica, que son dos consecuencias muy graves que se le imponen a una sociedad. Y es básicamente decirle, oiga, usted responda, ustedes socios, ya no los va a proteger este escudo, sino que ustedes van a responder por su propio patrimonio porque ustedes incurrieron en una causal, ¿vale? Pues para que se dé lugar a esas consecuencias graves. Finalmente, la sociedad más curiosa es la final. De hecho, esta no está en el extremo de las sociedades de capital, pero la puse ahí al final. Y es que las sociedades por acciones simplificada son sociedades que que consagran una responsabilidad de los socios hasta el monto de sus aportes, que es lo mismo que en las anónimas, hasta el monto de sus aportes. Es decir, yo aporté 100 pesos a la sociedad y la sociedad entró en quiebra y tienen que pagar obligaciones. Yo pues ya perdí esos 100, pero a mí no me van a cobrar más. Entonces, lo que tienen estas dos, pues básicamente es eso. Y también los socios comanditarios en la comandita por acciones, lo que tienen en común es básicamente que responden hasta por el límite de sus aportes. Sin embargo, en las SAS, no hay vocación de transmisibilidad de las partes, ¿sí? O sea, no es una sociedad que esté diseñada para el mercado de capitales, como sí lo es la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, por ejemplo, ¿vale? Es básicamente eso. Su régimen está en la ley 1258 del 1258. Ignoren el año. En la ley 1258, básicamente es eso. No sé si tienen alguna pregunta respecto a lo que acabamos de ver o también todo quedó claro.
No sé, ustedes me dirán para continuar. Pues sí, claro. ¿Sí? ¿Todo? ¿Todo? Vale. Espero que sí. Igual, ya saben, si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. O sea, ya. No, no hay problema, sin pena. Así ya lo haya dicho, no importa. Ya, esta es la última parte de la monitoría. Y es las condiciones. Bueno, esto y el mercado de capitales. Vamos a hablar de las condiciones de validez. Y las condiciones de validez y las consecuencias jurídicas, pues son diversas. Tenemos por un lado en la inexistencia, la ineficacia, la nulidad y la inoponibilidad. Frente a la inexistencia, la inexistencia es básicamente que nunca ese contrato produjo efectos ni nació a la vida jurídica. Las causales son estas dos: cuando hay ausencia de solemnidades y cuando hay falta de elementos esenciales. Los efectos: ya no se configura el acto, no nace a la vida jurídica, como les estaba diciendo ahorita, y ya. Es básicamente eso, no hay mayor reparo en esto. Ahora, la segunda, la ineficacia, es una sanción legal típica, es decir, la ineficacia tiene que estar taxativamente establecida en la ley. No podemos decir, ay, yo creo que ahí hay una ineficacia. No, hay que ir con norma en mano y decir, según el artículo tal, es ineficaz toda cláusula que prive de recibir utilidades a uno de sus miembros. Que de hecho es un ejemplo, un ejemplo de la vida real. No me acuerdo cuál es el artículo, pero lo dice. Ahora, el efecto de la ineficacia va a ser que se tiene por no escrita. Es decir, no produce efecto. Sin embargo, el problema de la ineficacia es que de todas formas siempre surgen controversias respecto a las partes de si se configura la ineficacia o no. Por lo tanto, pareciera que no fuera una ineficacia de pleno derecho, como se pretende que sea, sino que hay que ir ante un juez para que él diga si se configuraron las causales o los presupuestos que dan lugar a esa ineficacia. Entonces no es tan de pleno derecho. Esa es una de las críticas que se le hacen, pero ya, es básicamente eso. Ahora, la nulidad. Tenemos la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Evidentemente, la nulidad absoluta se dará cuando haya la contravención a una norma imperativa, cuando haya causa o objeto ilícito, incapacidad absoluta. Mientras que la nulidad relativa usualmente tiene que ver con vicios en el consentimiento e incapacidad relativa. Básicamente eso. Las consecuencias es que en caso de que la nulidad se configure, por ejemplo, que yo celebré con, no sé, hubo un vicio del consentimiento, error, por ejemplo, que uno de los socios dijo, ay no, yo pensé que me estaba metiendo era en otra vaina, tal cosa, se vició mi consentimiento, etcétera. Bueno, diferentes casos. O que metimos de socio a un chico de 17 años. En ese caso, pues, en ese caso hay nulidad relativa. Y la consecuencia, mejor dicho, de las nulidades es que ese contrato va a ser susceptible de anularse por parte de un juez. Anulación es lo mismo que, perdón por los ruidos de atrás, la anulación es básicamente que un juez declare nulo ese contrato, ¿vale? Solo que se le llama anulación en el régimen mercantil. El segundo efecto es que se puede sanear solamente si se trata de nulidades relativas.
Eso es importante tenerlo en cuenta. Las nulidades absolutas, incluso la jurisprudencia lo ha dicho y también el Código Civil, no se pueden sanear, aunque la jurisprudencia a veces tenga unos problemitas graves con eso porque han considerado la posibilidad de que se pueda sanear, pero esto no entra al caso. Pero bueno, y tercer efecto, sigue produciendo efectos el contrato hasta que sea declarado por un juez. ¿Vale? Entonces, y esto, pues, obviamente las nulidades tienen un régimen de prescripción para ser alegadas, etc. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Finalmente, la inoponibilidad. ¿Ustedes cuándo creen que hay inoponibilidad? Teniendo en cuenta que la inoponibilidad es la falta de requisitos de publicidad. ¿Cuándo creen? Bueno, aparte de registrar la escritura pública. Hay otra cosa y yo ya lo mencioné. Otra situación. ¿Cuándo creen que se daría lugar a la inoponibilidad? O sea, que no le puede ser oponible a esa persona. Recuerden que ahorita hablamos de qué se tiene que hacer. Dime. En la Cámara de Comercio. Dime otra vez, porfa. Qué pena, es que no te escuché muy bien. Registro en la Cámara de Comercio, pero no estoy segura. No, perfecto. Es exactamente eso. Porque el registro de la Cámara de Comercio es un requisito de publicidad para que le sea oponible a terceros. Porque recordemos, en caso de que no se haga, sí va a seguir produciendo efectos jurídicos, pero no le va a ser oponible a terceros, ¿vale? Va a producir efectos jurídicos entre las partes que hicieron el contrato. Y por eso yo les decía que sigue siendo un contrato consensual es un contrato consensual a pesar de que se exijan esos dos requisitos legales, porque sigue produciendo efectos jurídicos para las partes, ¿vale? Y ya, es básicamente eso. Digamos, todas las condiciones de validez, existencia, ineficacia, etc. Entonces, ¿les quedó claro esto? Muy claro, más claro que el agua. Bueno, espero que sí. Ya saben, igual pueden levantar la mano si tienen una pregunta. O bueno, hablar directamente. Ya, este es el último ítem de la monitoría. Y lo voy a explicar muy sencillo, como para que ustedes se lleven una idea. Y esto pues ya también lo explicó el doctor Alberto Bravo. Y es qué es el mercado de capital y por qué importa para el derecho societario. Y está muy relacionado también a los tipos de sociedades. Recordemos que el mercado de capital, es ese mercado donde confluyen donde confluyen los capitales, o sea, el dinero, y que tiene dos principales manifestaciones. La principal manifestación es el mercado financiero. El mercado financiero, pues, es un mercado donde los que tienen los recursos, básicamente están dispuestos a depositarlos en un intermediario, que es el banco, quien a su vez reasignará los recursos digamos, a los sectores que se necesiten, pues a través de créditos. Esto es lo que en el derecho bancario se le llama la colocación. Entonces, es esencialmente eso. Lo que decíamos ahorita es que las sociedades colectivas son mucho más propensas a estar en este tipo de mercado, en el mercado financiero. En cambio, las sociedades de capital van a estar en este mercado de abajo, que ya lo vamos a explicar. Pero es esto, básicamente. Aquí lo que decíamos es que
el intermediario, evidentemente, va a cobrar unas tasas de interés y va a prestar también a unas tasas de interés. Entonces el banco va a ganar mucho más, el banco es el que asume el riesgo, por eso es importante como que ejerza ese rol de intermediador entre los que tienen los recursos y los que los necesitan, ¿vale? Ahora, este segundo mercado es el mercado de, digamos, el mercado de capitales per se, que es un mercado donde no hay un intermediario, sino que, pues, los que tienen los recursos invierten directamente en las compañías, ¿vale? Este tipo de mercados es mucho más adecuado para las sociedades de capital, porque lo que les decía ahorita, aquí los inversionistas llegan directamente a la empresa a financiarla, no hay ningún intermediario. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí el riesgo lo va a asumir, pues evidentemente, digamos, los inversionistas. Aquí ellos no asumen como tal un riesgo. El que asume un riesgo es el banco. ¿Cuál riesgo? El riesgo de no pago. Aquí ellos sí, pues, asumen un riesgo, pero una utilidad mucho mayor. Porque en caso de que, digamos, lleguen a perder su dinero, pues listo, está bien, lo hicieron, pero con la expectativa de que podían ganar muchísimo más que depositando su dinero en el banco. Entonces, es realmente esto es el mercado de capital. No sé si me hago entender, o sea, básicamente este es el sector financiero, este es el sector de capitales. Este es más conveniente para las sociedades colectivas, para las sociedades de personas, y este para las sociedades de capital. Cada uno implica unos riesgos en cabeza de diferentes actores, ¿vale? Pero también implica una diferencia en la cantidad o en las utilidades que esperan recibir estas personitas. Porque acá, digamos, en el sector financiero ponen, no sé, celebran un contrato, una fiducia con este banco, es decir, que depositan su dinero, el banco lo administra y le va a dar unos rendimientos eventualmente por haberle prestado prácticamente ese dinero al banco. Pues estas personas que tienen el dinero van a ganar unas utilidades, pero no son tan altas. Pueden rondar el 4% de utilidad sobre ese dinero que prestaron. Pero acá, juepucha, si invierten, pueden llegar a tener expectativas muy altas de utilidades, ¿vale? Esa es la diferencia y ese es el mercado de capitales y el sector financiero. No sé si el sector intermediado le llaman también. Entonces, esto es básicamente todo. No sé si tienen alguna pregunta, si todo quedó claro, si van bien en las clases. Y ahora sí, ya sería eso. ¿Qué opinan para cerrar la monitoría? ¿Todo quedó muy claro? Vale. Ok, María Isabel, bien, gracias. Y Natalia y Juana, vale, Juana. Sí, claro, Listo, perfecto. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por venir. Ya saben, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer sin ningún problema. Estoy súper dispuesto a escucharlos. Y nada, incluso si tienen dudas con las lecturas, me avisan. Y cualquier cosa, pues me preguntan, ¿vale? Entonces, nada, gracias por venir. Chao, cuídense. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Vale.